Mark, el electricista cobra $120 por una visita a domicilio, y luego $35 por hora por mano de obra. Sara, la electricista, cobra $100 por una visita a domicilio, y luego $50 por hora por mano de obra. Escriba una ecuación de costos para cada electricista, donde Y es el costo total del trabajo eléctrico, y X es el número de horas de trabajo. Entonces tendremos una ecuación de costos para Mark y una ecuación de costo para Sara. Entonces, para Mark, tendremos la ecuación igual, y luego volviendo a mirar la información, notaremos como Mark cobra $120 por una visita a domicilio. ¿Cuál es el costo solo para aparecer? Y luego $35 por hora para la mano de obra. Entonces, independientemente de cuánto tiempo trabaje, el costo total incluirá la visita a domicilio de $120, por lo que el costo total de Y sería igual a 120, y luego más el costo de mano de obra, que nuevamente es de $35 por hora, donde X es el número total de horas, por lo que tendríamos más 35X. Ahora, mirando la información de Sara, cobra $100 por una visita a domicilio, y luego $50 por hora por trabajo de parto. Entonces, para Sara, el costo total sería igual a el costo de la visita a domicilio de $100, por lo que tenemos 100 más el costo de mano de obra, que nuevamente, $50 por hora, donde X es el número de horas, por lo que tendríamos más 50X. Observe cómo tenemos dos ecuaciones lineales, pero a menudo tenemos una ecuación lineal para resolver y escribimos la ecuación en forma de pendiente e intersección, que es la forma en que Y es igual a 1010 más B. Observe que en el lado derecho de la ecuación tenemos el término X seguido del término constante donde M representa la pendiente, o en este caso, el costo de la mano de obra por hora, y B es igual a la intersección vertical, o en este caso, la cantidad inicial o la cantidad inicial del costo total, que es el costo de la visita a domicilio. Así que sigamos adelante y reescribamos estas ecuaciones en forma de pendiente e intersección cambiando el orden de los términos a la derecha. Entonces, para Mark, en lugar de escribir la ecuación como Y es igual a 120 más 35X, escribamos esto ya que Y es igual a 35X más 120. Y luego para Sara, en lugar de escribir la ecuación de costo como Y es igual a 100 más 50X, escribamos esto como Y es igual a 50X más 100. Estas dos ecuaciones son equivalentes, pero generalmente es más común ver las ecuaciones en este formulario aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.